Floricanto presenta. Me hacen esta pregunta: el canto del Gloria in excelsis Deo, ¿dónde tiene su origen? ¿Y nomás se canta en Navidad? Yo respondo, el primer concepto de este himno se ha tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 14, donde la narración del nacimiento de Jesús dice que una multitud de seres celestiales aparece con el ángel entonando: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Como himno apareció primero en la liturgia de Siria Oriental, pero luego aparece de forma más completa en las constituciones apostólicas. Se cree que el himno data del siglo IV. Encontramos la primera versión completa en latín, la forma que conocemos hoy, en el Antifonario de Bangor del año 690 aproximadamente. Las primeras formas de la misa no incluían el Gloria. Incluso en el siglo XI solo se permitía su uso en ocasiones especiales como la Pascua o en las misas presididas por el obispo. Sin embargo, hacia fines de ese siglo, su uso ya estaba definido tal como lo conocemos ahora. Es un himno normalmente para ser cantado, dirigiéndonos a Dios en las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es parte de la liturgia dominical, excepto en Adviento y Cuaresma, también de las fiestas de guardar y normalmente de las misas con administración de sacramentos. Vale la pena detenernos a meditar la forma en que aclamamos a Dios Trino y Uno, tanto en el Gloria como en el Credo, de manera que al alabar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, crezcamos en el espíritu de unidad, de comunión, de sinodalidad, o sea que caminemos juntos como lo hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios. Me preguntan también, ¿en qué consiste un aborto? ¿Solo aplica para los hijos no deseados o hay mujeres que abortan porque su cuerpo abortó? ¿Eso es pecado? Yo respondo, son varias preguntas. Algunas de ellas considero que están hechas de manera imprecisa. Tratando de interpretar lo que me pregunta la persona, digo lo siguiente: el aborto es la interrupción y expulsión del ser humano que se está gestando en el vientre de la madre. El aborto involuntario, como la palabra lo indica, no se pretende, sino que sucede por razones de debilidad o enfermedad de la mujer que está gestando. El aborto involuntario no es pecado, que la persona esté en paz si sucede eso. Pero el aborto provocado, buscado expresamente, en cualquier fase del desarrollo del feto, desde la concepción y antes de dar a luz, sí es pecado, tanto por parte de quien lo procura como de quien lo sugiere. La persona que lo procura o que lo sugiere, si se da el aborto, queda en excomunión, no está en comunión con Cristo y con la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque la vida humana es un don de Dios y propiedad directa de Dios. Es sagrada desde el primer momento de la concepción. Solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Ni siquiera mi vida me pertenece en exclusiva. Cada persona debe sentir, pensar y decir: soy de Dios, existo en Dios, con Dios y para Dios. No hay ninguna circunstancia que legitime el aborto, aunque el feto tenga malformaciones y se juzgue que va a sufrir mucho. Si nace así, tampoco es legítimo el aborto en caso de violación. Una vez iniciada la concepción o fecundación o fertilización, son palabras que significan lo mismo, lo que es moral es ayudar, facilitar a que continúe el desarrollo de ese ser humano
que ha iniciado un proceso gradual, continuo, ininterrumpido, que dará lugar al nacimiento y a la existencia fuera del seno materno. En el caso extremo de malformación del feto o de fecundación por violación, como la Iglesia no permite el aborto, no deja de ser misericordiosa. Más bien la misericordia ha de mostrarse en acoger esa vida humana como viene y acompañar esa maternidad con amorosa bondad. Conviene ir al Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2270 y siguientes. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. También es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad.